Buenas tardes, sean todos bienvenidos el día de hoy a nuestra clase bíblica de los miércoles. En esta ocasión continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios, el cual ya llegó a la número 12, es la clase número 12. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dirija y que podamos sacar el mejor provecho de este tiempo que vamos a pasar juntos. Oremos pues. Padre, en esta tarde venimos ante tu presencia, primeramente para pedirte perdón si hemos ofendido en algo, Señor, el compromiso que tenemos contigo. Ayúdanos, Señor, a volver a ti siempre, humillados, Señor, humildes, reconociendo nuestras faltas, sabiendo que tú has pagado por nuestras deudas, Señor, y que tenemos la entrada al trono de tu gracia, Señor. Bendice este tiempo que vamos a estar juntos, Señor. Háblanos a la mente y al corazón a través de este estudio. Ayúdanos a crecer más en el conocimiento de tu palabra. Y mi Dios, lo más importante es que lo podamos poner por obra y que lo podamos compartir con otros. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a servirte siempre, Señor, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el estudio del libro de los Efesios. Estamos ahorita en el capítulo 2. En la primera parte que estudiamos fueron los versículos 1 al 10, en lo que se habla acerca de salvos por gracia. En la segunda parte de este capítulo, que es básicamente los versículos 11 al 22, algunas Biblias lo titulan como reconciliación por medio de la cruz. Y a lo largo de esta clase vamos a tratar de definir lo que vamos a llamar nosotros la identidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces vamos a aprender cómo es que se formó, quiénes la conforman, y además durante el trayecto vamos a estar recordando cuál es la forma en que usted puede hacer parte de la iglesia. Si usted ya es parte de la iglesia, le damos gracias a Dios por ello. Pero todo aquel que sienta el deseo de venir en pos del Señor, lo animamos a que lo haga y le proveemos la forma de hacerlo a través de lo que estamos enseñando. Si hay alguna pregunta que usted no sepa la respuesta, puede escribirlo en los comentarios y nosotros vamos a tratar de explicarle lo más breve posible. Muy bien, entonces vamos a empezar por leer estos versículos. Efesios capítulo 2 del 11 hasta el 22, que es el resto del capítulo, y de esa porción entonces vamos a ir estudiando lo que alcancemos en el día de hoy, porque no queremos ir muy a la carrera, ¿verdad? Queremos ir cubriendo la mayor parte de los versículos, tratando de entender los conceptos, las palabras, las cosas que se dicen allí. Entonces vamos a leer Efesios 2, versículos 11 al 22. Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, es un pasaje bastante bonito, tiene muchas explicaciones y quisiéramos dedicarle el tiempo necesario, requerido a cada una de ellas para que podamos entender cómo es el proceso, ¿verdad? Cómo fue que se formó la iglesia en este tiempo. Muy bien, entonces vamos a mirar los versículos. Para empezar vamos a tratar una porción de ella. Primero hacemos un recuento o un resumen de lo que ocurrió acerca de la unión o la formación de la iglesia, lo cual, de acuerdo a lo que hemos leído, sucedió con la unión de dos pueblos. Recuerde que estos dos pueblos son primeramente los israelitas, que son el pueblo escogido por Dios, y los gentiles, que son todas las personas que no hacen parte del cuerpo del pueblo judío. Entonces, lo primero que vemos que la iglesia en relación de Cristo fue elegida y predestinada por Él mismo, de acuerdo a lo que estudiamos nosotros en Efesios capítulo 1 y versículos 4 y 5. Usted puede leer esos versículos en su casa, ya nosotros lo hemos estudiado. También vimos que la iglesia en relación con Cristo fue formada como un cuerpo. Ese es el cuerpo de Cristo, de acuerdo a lo que dice Efesios 1, versículo 23. Eso está al final del capítulo, donde dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces habla de que la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también aprendimos que la iglesia, o vamos a aprender más bien, que la iglesia está compuesta, ya lo dijimos, por los gentiles y los judíos. Y esto es en el Señor Jesucristo. Todo esto lo vamos a aprender ahorita que vamos a estudiar Efesios 2, del 11 hasta el 14. Allí habla acerca de la unión, ¿verdad?, de estos dos cuerpos, que Él derribó la pared que los dividía. Entonces vamos a tomar, ahorita sí, empezar a caminar a través de esta porción. El versículo 11 comienza con las palabras por tanto. Y cuando encontramos nosotros estas dos palabras, por tanto, en la palabra de Dios, nos da a entender que lo que sigue, o sea, lo que a continuación, después de estas dos palabras, se va a decir, es en cierto modo la consecuencia de lo que se acaba de decir. Entonces, la primera parte del capítulo hablamos acerca de la gracia, porque allí dice salvos por gracia, y ya lo leímos, lo estudiamos hasta la semana pasada, terminamos en el versículo 10. Y a causa de esa descripción de la gracia que dan esos primeros 10 versículos, ¿verdad?, ahorita Pablo empieza a resaltar el estado en que estaban los gentiles antes de Cristo. Estos son los que no son judíos. Lo primero que dice es que estaban fuera de los planes de Dios. Hay algo que queremos mirar acá, y es que cuando Pablo en la Biblia les llama gentiles, que eso es del griego etne, pareciera como de etnia, ¿verdad?, hace referencia al distanciamiento y a la ceguera en relación a Dios que tenían las personas antes de Cristo. Ahora, hay dos palabras que aparecen también, lo que dicen allí, circuncisión e incircuncisión. Entonces, la circuncisión, cuando vemos esta palabra allí, vamos a entender que está hablando del pueblo judío. Ellos eran los que tenían una marca que fue mandada por Dios en el cuerpo, en la carne. Por eso dice allí, una marca hecha con mano en la carne. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, la circuncisión, o sea, los judíos, denominaba a los gentiles incircuncisión. Ahora, la incircuncisión lo que quiere decir es que ellos son mezclados con los judíos, pero no tenían señal en la carne. O sea, a pesar de que hacían parte del mismo pueblo, porque venían a ser ya cristianos. Estamos hablando ahorita ya de cuando empezaron a juntarse como iglesia de Cristo, entonces ellos eran los de la incircuncisión. Y una serie de dificultades, ahí en el libro de Hechos usted puede ver que algunos judíos trataban de enseñar
que los nuevos creyentes, los gentiles que se hicieran cristianos, tenían que hacerse la circuncisión y una cantidad de reglas que tenían ellos para que siguieran. Y hubo una discusión, fueron a Jerusalén, y allí con Pedro y Pablo y algunos otros, discutieron sobre esto y al final se decidieron que la circuncisión de la carne no era necesaria para el pueblo gentil, porque en verdad lo que nos hace salvo no es la circuncisión, es la gracia de Dios, o sea, la fe operando para nosotros aceptar al Señor Jesús. Por eso dice la Biblia, por gracia soy salvo a través de la fe. Y eso no es de ustedes, porque es don de Dios. Entonces Dios es el que nos da la gracia y la fe para poder nosotros llegar a ser salvos. Muy bien, entonces, como dice el versículo 11, en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne. Entonces, los incircuncisos eran los que estaban fuera, no eran parte del pueblo judío. Muy bien. Entonces ellos, los judíos consideraban que todos los de la incircuncisión eran paganos y entregados a la idolatría más degradante. Entonces para ellos eran personas que en realidad no tenían ninguna clase de esperanza para llegar a ser parte del pueblo de Dios. Ellos tenían muchos reglamentos para que una persona llegara a ser judía. Si usted lee en el libro de Éxodo, allí hay muchas reglas donde habla acerca de que si alguien compraba a una persona, porque en ese tiempo existía lo de la esclavitud, y si alguien compraba a una persona, entonces tenía que enseñarlo y tenía que circuncidarlo y hacer una cantidad de cosas para que ellos pudieran llegar a ser parte del pueblo judío. Más sin embargo, todavía tenían dificultades en aceptar esas cosas, porque para ellos la sangre, o sea, los hijos, la descendencia de Abraham era mucho más pesada que cualquier otra cosa. Por eso es que discutían tanto con el Señor Jesús, diciendo que ellos eran descendencia de Abraham y todas esas cosas. Entonces ellos se enorgullecían mucho de eso y eran bien, digamos, discriminantes hacia las personas que no eran parte del pueblo judío. Y si algún judío llegara a mezclarse con algún incircunciso, entonces también lo trataban mal y ya no lo respetaban. Ahí está el caso, por ejemplo, de los samaritanos. El pueblo de los samaritanos era un pueblo mezclado de judíos con personas que no eran judías, y por eso ellos no se llevaban bien, como dice allí en el libro de Juan, por el capítulo 4, cuando el Señor Jesús habla con la samaritana. Pienso que es el capítulo 4, no quiero estar mal, pero por ahí está. Entonces, aunque los hebreos llevaban esa señal de separación, porque la circuncisión es una señal que Dios les dio a ellos para separarlos de los demás pueblos. Y esto era solamente una marca externa, hecha, como dice allí el versículo, en la carne, el versículo 11. Pero su corazón, el corazón de los judíos, era igual al de los gentiles, porque estaban alejados de Dios. Igual que los demás, los judíos en su corazón no tenían ese deseo de servir a Dios. Ellos se llamaban judíos y se enorgullecían de eso, pero el Señor Jesús siempre les dejó saber que el corazón de ellos estaba muy lejos de Dios. De modo que, por no ser honestos en su verdadera situación delante de Dios, los judíos entonces estaban en una posición que llegaba a considerarse en ciertos casos peor que los gentiles, porque para el Señor es más importante, como dice en alguna parte en la Biblia, la circuncisión del corazón, y es donde usted dedica su corazón solamente para nuestro Señor Jesucristo. Entonces los judíos estaban tan alejados como los gentiles de Dios a nivel del corazón, de sus sentimientos. Entonces vamos a empezar con la porción del versículos 11 al 18, y allí esa porción habla acerca de la ciudadanía del cielo, o ciudadanos del cielo, porque cuando venimos a ser parte del pueblo de Dios, también es llamado para nosotros que tenemos la ciudadanía del cielo, porque en este caso nuestro Rey y Señor es Dios. Muy bien, entonces es posible que en ninguna otra parte de la Biblia, más que en esta porción de Efesios,
podamos encontrar nosotros una descripción tan completa de lo que significa estar separados de Cristo. Una a una, el apóstol va reuniendo las faltas espirituales que hay en la persona, que al final es catalogada como gentil. Recordemos, volvemos a explicar esto, los gentiles son las personas que están apartadas del pueblo de Dios, no hacen parte de los judíos, y como dice Pablo aquí, y yo quiero volver, si de pronto dije algo confuso anteriormente, quiero volver a aclararlo en esta explicación. Dice, por tanto, acordados que en otro tiempo, está hablando del pasado, vosotros los gentiles en cuanto a la carne. Y cuando habla de los gentiles en cuanto a la carne, estamos hablando acerca de la circuncisión, ¿verdad? Porque los judíos eran circuncidados como marca para ser apartados, pero también los gentiles eran los que no hacían parte del pueblo de Israel, de la descendencia directa de Israel. Entonces, anteriormente eran llamados incircuncisión, porque así los judíos los llamaban a los gentiles, ¿ok? Entonces solamente quería volver a leer despacio ese versículo para estar claros en lo que vamos a hablar. Entonces hay todas estas faltas que aparecen en la persona, las vamos a ir mirando una a uno, de lo que el apóstol escribe, aquí en el texto que estamos estudiando. Lo primero que dice es que estábamos sin Cristo. Versículo 12 dice, en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo. Esto no solamente significa estar separados de Él, como todos los hombres que no han tomado la decisión personal de servir al Señor Jesucristo. Esa es la manera que nosotros vivíamos antes de aceptar al Señor. En el libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 21 nos recuerda eso, que nosotros, dice allí, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Entonces, las personas que no conocen del Señor, que no han entregado su vida a Él, de acuerdo a la Biblia dice, son extraños y enemigos, porque también hacen malas obras. Entonces nosotros vivíamos así. Estar sin Cristo no es solamente no tener al Señor Jesucristo en su corazón, sino que también incluye el no tener parte en el plan, y vamos a usar la palabra mesiánico del futuro, del cual disfrutan los israelitas. Y para eso yo quiero leer una porción aquí en el libro de Romanos capítulo 9, Romanos 9, versículos 4 y 5. Mire de qué es de lo que nos perdimos o se están perdiendo los que están sin Cristo. Dice allí, Romanos 9, 4 y 5, que son los israelitas, de los cuales son la adopción. Mire una cosa, la adopción, o sea, el ser adoptados es llegar a ser hijos de Dios. No todos, y ahí hay algo que uno tiene que aclarar, no todo el mundo es hijo de Dios. Todos son creación de Dios. Pero una persona viene a ser hija de Dios cuando toma el paso de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Los israelitas, de acuerdo a esa porción, ellos tienen la adopción, pero nosotros venimos a ser adoptados del Señor, de acuerdo a Juan 1:12, donde dice, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque recibíamos también la adopción. Entonces, de los israelitas es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, que esto es como evangelizar o predicar el evangelio, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, mire de allí, dice, vino el Cristo. Y una cosa que yo quiero resaltar mucho acá, el mismo apóstol escribe aquí, el cual es Dios. O sea, Jesucristo es Dios. Hay algunos que dicen, no, Cristo no es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Y es Dios sobre todas las cosas y bendito por todos los siglos. Amén. Allí usted lo puede leer en este versículo 5, Romanos 9, 5, que Jesucristo es Dios y es bendito por toda la eternidad. Entonces, esas son cosas de las que disfrutan los israelitas, pero que los gentiles, estando sin Cristo,
se están perdiendo de esa bendición. Entonces, concluimos pues que estar sin Cristo es estar completamente separados de cualquier bendición posible que el Señor ofrezca para todos aquellos que quieran recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Esa es la primera parte. Lo segundo que dice también allí el versículo que estamos estudiando en el libro de Efesios, dice que también estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y hay una cosa que tenemos que aclarar aquí. Israel, de acuerdo a la Biblia, es el pueblo elegido por Dios. Dios lo escogió para sí mismo. Él llamó a Abraham y de Abraham a él le hizo una promesa, de ti haré una nación grande, y todo, ahorita más adelante lo vamos a leer. Entonces, el pueblo de Israel fue escogido por Dios. Y además el Señor le dio la misión, como estamos leyendo aquí, de representar el reino de Dios en la tierra. Ellos tenían esa misión de compartir a Dios. Ellos no lo hicieron, ¿verdad? Pero el Señor Jesús vino después y lo hizo y él empezó la iglesia, y ahora la misión de la iglesia es seguir llevando este mensaje, representando el reino de Dios en la tierra, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad que está escrita en las páginas de la Biblia. Entonces, esta era la misión de los israelitas. Entonces, la ciudadanía de Israel significa, cuando uno recibe la ciudadanía, dice, significa poseer los privilegios de un ciudadano, y es lo que leímos aquí en Romanos 9, 4 y 5. Cuando uno viene a ser ya ciudadano del reino, entonces recibe todas esas herencias, todas esas promesas, todos esos pactos. Entonces, los privilegios de un ciudadano se reciben allí, pero también el acceso a todas las bendiciones que fueron prometidas para ellos. Pablo, y esto es una historia que le pasó a Pablo, él era considerado judío. Y en el tiempo de Pablo, Israel estaba gobernada por los romanos. Y entonces en una ocasión arrestaron a Pablo y lo iban a golpear y iban a hacer de todo un poquito con Pablo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo apeló a su ciudadanía romana, porque él era ciudadano romano. Y cuando él dijo que era ciudadano romano, entonces se calmaron. Dijeron, no, este ciudadano, a este hay que dejarlo quietico, a este hay que respetarlo. Entonces, ser ciudadano de una nación incluye tener todos los beneficios de esa nación. Por eso, estar alejados de la ciudadanía de Israel es también no tener todas esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Si usted quiere leer esta historia de Pablo, eso está en el libro de los Hechos, capítulos 22, del 24 al 29, donde un tribuno que lo estaba acusando dijo, yo pagué mucho dinero para ser ciudadano y usted pues de nacimiento es romano, y no, hasta se apartaron de él, le iban a golpear y ya no lo quisieron golpear porque él le dijo, ¿es lícito para ustedes golpear a un ciudadano romano? Imagínense. Ahora, usted siendo cristiano le puede hablar como dice, en mi nombre echarán fuera demonios y todas esas cosas. Entonces uno puede también, con la autoridad de Cristo, orar para que el Señor traiga bendición sobre una casa, ¿verdad? Que el Señor traiga sanidad sobre una persona enferma. ¿Por qué? Porque usted ya tiene la ciudadanía y por ende tiene la autoridad que el Rey le ha dado a usted. Usted como creyente tiene la autoridad de Cristo, que es delegada, ¿ok? Entonces los gentiles sin la ciudadanía espiritual no solo carecían de los privilegios que correspondían a un israelita, sino que tampoco podían ser considerados pueblo. Nosotros ahora somos pueblo adquirido de Dios y, como dice la Biblia, nación santa, para cumplir con una misión especial, y es llevar este mensaje a todas las naciones. Una cosa más que dice Pablo acerca de los gentiles, y es que son ajenos a los pactos de la promesa. Esto es, a todos los pactos que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia, y que posteriormente confirmó a los otros patriarcas. Podemos leer un par de ellas, por ejemplo, en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, capítulo 12. Allí está una de las más grandes pactos del Señor con Abraham. Dice Génesis
capítulo 12 y versículos 2 al 4. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, dice Dios, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se da cuenta? Y el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová lo dijo, y Lot fue con él, y eran Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Muy bien, y esto es el llamamiento del Señor, de cuando el Señor llamó a Abraham y le dio esa promesa. Entonces Abraham le escuchó al Señor y obedeció, y Dios hizo de Abraham una nación grande. También ahí en el mismo libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 17 hay otra promesa, ¿verdad? Donde el Señor viene a él y le confirma más esta promesa. Dice Génesis capítulo 17, versículos 1 al 3. Entonces Génesis 17, 1 al 3. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Esto hace referencia a la promesa que acabamos de leer en Génesis 12. Y luego en el versículo 3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham. Bueno, en este mismo pasaje se puede encontrar también donde el Señor le dice a Abraham que él tiene que poner la marca de la circuncisión. No veo ahorita mismo está en los versículos. Entonces vamos al 23, versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos en su casa y a todos los comprados por dinero y a todo varón entre los domésticos y en la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Y era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael y todos los varones. ¿Ok? Entonces Dios le da a Abraham este mandamiento. En el versículo 11, Génesis 17, versículo 11, dice Dios, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Ok? Entonces ahí era donde quería yo mirar, porque allí está de que la circuncisión era una señal. ¿Una señal de qué? De que Dios había hecho un pacto con ellos. Y ese pacto iba a ser herencia por todas las generaciones de ellos. Y nosotros como gentiles, porque no éramos judíos, venimos a recibir ahora esa adopción y esos pactos a través de la reconciliación de Cristo por la cruz. Es lo que estamos estudiando en el día de hoy. Entonces, cuando dice que estamos ajenos a esos pactos, nosotros no teníamos entrada a eso. Pero el Señor Jesús, a través de su obra maravillosa en la cruz, nos da a nosotros la oportunidad de entrar a ser parte del pueblo de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 31 y versículo 31, dice también acerca del pacto. Dice Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y hay una cosa que uno tiene que entender un poquito. Cuando habla de Israel y de Judá, está hablando en cierto modo de los judíos y de los gentiles. Porque la parte de Judá, la parte de Israel, es la parte que se contaminó y se juntaron con los gentiles.
Entonces, cuando habla de las dos ciudades así, de Israel y de Judá, está hablando en cierto modo de los gentiles y de los judíos. Y esto lo vamos a hacer en un estudio diferente, donde vamos a estudiar estas dos divisiones, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Muy bien, sigamos aquí entonces. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces es una tremenda promesa, un nuevo pacto que el Señor hace con nosotros, ¿verdad?, que nos da ahorita a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como leímos anteriormente en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 4, los pactos representan las distintas maneras en que Dios se relacionó y se comprometió con Israel, y son cosas que ahora están accesibles a todos aquellos que quieran tomar la decisión de hacer parte del pueblo de Dios. Recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón nos abre las puertas a todas estas bendiciones y a todas estas promesas. Una cosa más que dice el apóstol allí acerca de los gentiles, estamos tratando de mirar todas esas cositas que dijo el apóstol Pablo al expresarse acerca de lo que es ser un gentil. Y allí también aparece que es sin esperanza. Esto de estar sin esperanza, ¿verdad?, puede significar tres cosas. Primero, tomando en cuenta el medio en el cual se escribió la carta, en ese mundo donde una potencia que era el Imperio Romano ejercía dominio sobre el pueblo de Israel, la gente estaba constantemente amenazada. Había hambre y habían constantes levantamientos de personas, ¿verdad?, que trataban de luchar en contra del imperio buscando la libertad. Entonces, como estaba en un momento así de tanto, digamos, peligro, la palabra sin esperanza en ese caso puede significar sin la posibilidad de ningún tipo de bienestar. O sea, van a seguir viviendo en la misma miseria, estando controlados por un rey, digamos, que no los deja prosperar, que no los deja vivir felices. Lo que estaban viviendo los judíos en ese entonces era una opresión continua. Y una persona que está sin Cristo, sin esperanza, vive en una opresión continua, donde no hay esperanza de vivir mejor. Otra cosa que puede significar sin esperanza es, tomando en cuenta las promesas y los pactos que protegían el futuro de Israel, porque Israel tiene protegido el futuro, donde el Señor dice que los voy a liberar, los voy a perdonar, los voy a tener en un lugar donde hay mucha abundancia y todo eso. Entonces, en ese caso, tomando en cuenta todas las promesas, sin esperanza significa que los gentiles, primeramente, no tenían una provisión anticipada, o sea, no había promesas antes para ellos, y por consecuencia, ¿verdad?, carecen de una bendición futura, porque si no hay promesas, si no hay pactos, no hay nada en el futuro. Entonces están perdidos, ¿verdad?, en un lugar sin ninguna clase de provisión. Y una cosa más que puede significar esta palabra sin esperanza es, teniendo en cuenta la revelación de las Escrituras, entonces los gentiles estaban sin esperanza en los que respecta a la eternidad. Para ellos solo existía la condenación. En el libro de Juan capítulo 3 dice Jesús, le responde a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, de acuerdo a esa revelación, de acuerdo a esa palabra, una persona que está sin esperanza nunca va a llegar a ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que va a ver? La condenación. Y sabemos que de acuerdo a la Biblia, la condenación está en el infierno, apartados para siempre de Dios y de cualquier bendición. El nacimiento espiritual, a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador, nos da todas esas bendiciones de la ciudadanía del reino de Dios.
Es necesario dar ese paso para poder llegar a tener una esperanza de vida en la eternidad. Porque solamente a través de Cristo hay esperanza de vivir en el cielo con el Señor por toda la eternidad. De resto, como dice la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 3, y lo voy a leer así rapidito, ahorita que me acordé, en el versículo... versículo 18, Juan 3, 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces hay una condenación que está vigente para todo aquel que no ha nacido de nuevo. Una cosa más que dijo el apóstol, ya vamos a terminar, dijo que sin Dios, también están sin Dios en el mundo. En la historia de la humanidad, el hombre siempre ha buscado a adorar a seres superiores. Estar sin Dios en el mundo significaba que las personas tenían su esperanza puesta en dioses o ídolos que no tenían ni siquiera la capacidad de ayudarse a sí mismos. Hay una lectura tremenda en el Salmo 115, lo voy a buscar por acá. Salmos 115. Tal vez está larga. Muy bien. Salmo 115. Y mire lo que dice allí, los versículos 1 hasta el 9. Lo voy a leer bien rapidito, son versículos cortos, pero es interesante que usted ponga atención a lo que dice este salmo acerca de lo que es estar sin Dios. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Mire lo que dice el versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. En cambio los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca, mas no habla, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y mire lo que dice el versículo 8, semejantes a ellos son los que hacen, los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, oh iglesia del Señor, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. No hay otro Dios. Dios el Señor es el único. Lo demás, dice allí, son ídolos. Son cosas que ha creado la gente para poner en ellos su esperanza. Si uno se mira hacia el pasado, se da cuenta de los pueblos indígenas, también adoraban el sol y toda la cantidad de astros y fenómenos naturales. Eran simplemente manifestaciones de la naturaleza y ellos pensaban que eran Dios. Pero Dios es un Dios personal, un Dios que nos habla, un Dios que nos llama, que nos invita a que seamos parte de su familia. Él está invitándonos hoy. Entonces, sin duda, esta descripción de sin Dios es la condición espiritual de los gentiles en el primer siglo, porque todavía no se había predicado el Evangelio. Los judíos no están compartiendo eso. Pero cuando el Señor Jesús vino y el Evangelio comenzó a predicarse por todo el Imperio Romano, entonces los gentiles corrían. Mire, la gente corría buscando a Jesús. Querían estar con Él. Aunque la Biblia menciona algunos que solo lo buscaban por los favores. Pero muchos de ellos en realidad vieron que el Señor Jesucristo es Dios y la única esperanza para uno como persona, como ser humano caminando en este mundo, la única esperanza para llegar a Dios es Jesucristo en su obra maravillosa de la cruz. Lo último que dice Pablo acerca de los gentiles allí es que estabais lejos, vosotros que estabais lejos, dice en el versículo 13. Estar lejos, además de la distancia física, como dice en el libro de Hechos 2:39, allí menciona acerca de los que están lejos, se refería principalmente al alejamiento espiritual. Y yo quiero mirar
un par de pasajes en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 nuevamente, versículos 14 hasta el 18. Mire lo que dice allí. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Mire lo que dice la profecía. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, está hablando de los que no son judíos, busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Es una promesa, ¿verdad? Están lejos y el Señor los llama. Ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, ya casi vamos a terminar, 22, versículo 21, mira lo que dice allí. Pero me dijo, está hablando Pablo cuando es enviado hacia los gentiles, al final dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Y esto es cuando él estaba haciendo presente de cómo estaban matando a Esteban, ¿verdad? Esto es una confesión que él hace cuando está contando su testimonio. Dice que así el Señor lo llamó. E igualmente en el capítulo 26, los versículos 16 al 18, es otro recuento de Pablo contando cómo fue que el Señor lo llamó para que buscara a aquellos que estaban lejos. Dice el versículo 16, pero levántate y ponte sobre sus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, allí está, en ese versículo, cómo es que nosotros podemos llegar a ser parte del pueblo de Dios. Es la vida del gentil. Tiene todos esos problemas. Primeramente, dice allí, están sin Cristo. Segundo, no tienen la ciudadanía del cielo. Tercero, no tienen los pactos, no tienen las promesas. Cuarto, no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque están sin Dios, están lejos del Señor. El Señor hace la invitación a todos. Vamos a dejar hasta aquí por ahora. Y la próxima vez que nos reunamos, vamos a retomar desde acá. Porque es necesario que entendamos cómo es que se formó la iglesia. Porque allí dice el Señor que de dos pueblos hizo uno. Y en su cuerpo, dice, Él rompió las maldiciones, las enemistades y todas esas cosas que dice tan bonito allí en ese pasaje. Lo vamos a estar estudiando. Me gustaría invitarlo para que nos siga acompañando. Y como dicen los americanos, bear with me, sigan conmigo. Queremos llegar hasta el final de este estudio y poder decir al final, gracias Dios por todo lo que tú nos has ofrecido y perdónanos por cuando no lo habíamos aceptado. Si usted está entre ellos, lo invitamos para que tome la decisión de buscar recibir a Cristo en su corazón y que el Señor Jesús le dé a usted esa herencia, esa adopción, eso que usted necesita, una esperanza que solamente está en el Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta tarde y démosle gracias al Señor. Padre, en esta tarde yo te alabo y te glorifico y te doy gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por hablarnos a la mente y al corazón, por ayudarnos a entender lo que es estar sin ti. Mi Dios, si hay alguna persona entre los que están viendo este video que no te conocen, Señor, háblales a su mente y a su corazón. Convénceles tú, Señor, porque la obra es tuya, Señor. Nosotros compartimos el mensaje. Atráelos a ti, Señor, y permíteles que puedan llegar a ser parte del reino de Dios. Te damos gracias por las bendiciones que nos das, por este regalo maravilloso de la vida eterna. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Bendice, Señor, a cada uno
de los que están clamando en este momento a ti. Mira sus necesidades, Señor. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, orando siempre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.